Buenas tardes. Bienvenidos un día más a estas conferencias del Instituto Gemológico Español y vamos a ir deprisa en la presentación. Así como el martes pasado estuvimos hablando de marfil, la conferencia que dio Cristina Yecca sobre el marfil, las diferentes clases de marfil que había, procedente de los elefantes, tanto africano como asiático, en comparación con el elefas primigenius, el mamut, el narval, el colmillo de narval, del cetáceo, e incluso del marfil vegetal, que fue una conferencia muy interesante. Hoy cambiamos totalmente, damos un giro de 180 grados y vamos a hablar de análisis de las tendencias joyeras en los principales eventos europeos. Para ello tenemos aquí a doña Laura González San, que es arquitecto superior y diseñadora de joyas. Estudió arquitectura en Madrid, trabajando 10 años como arquitecto entre Madrid y Barcelona, y en la Escuela de Arte Massana descubrió lo fascinante de la joyería contemporánea, a lo que empezó realmente a dedicarse. Tras realizar el módulo superior de joyería artística en la Escuela de Arte 3 de Madrid, se incorporó al cuerpo de profesores interinos durante el curso 2010-2011 y en febrero del 2012 consiguió por fin su gran ambición de abrir la galería La Lavellou, de la que ahora mismo dirige y en la que se hacen exposiciones pues de mucho interés. Y en este sentido les quiero recordar, o por lo menos decir, si no recordar, para los que no lo sepan, que mañana se inaugura una exposición de Soraya, que la tenemos aquí presente, y será a las 21 horas, y están todos, por supuesto, invitados, y habrá también, como es lógico, un vino de bienvenida. Tiene muchas más... Soraya y Yolanda Treviño. Y Yolanda Treviño, bien. Sí. Soraya, que es la que he visto... Es el jueves, perdón. Jueves a las 9. El jueves, bueno, rectifico, es el jueves a las 9 en la galería La Lavellou, que está en el barrio Chueca. Entre otras muchas cosas, Laura, que no hemos terminado todavía con su currículum, que es bastante extenso, pues tiene unos cursos de formación en el Instituto de Tecnología de Chicago, de Illinois, en Chicago, cursos monográficos. Inauguró su galería en el 2012 y tiene algunos premios reconocidos que no hay más remedio que mencionar por su interés. Antonio Gueruela fue finalista en la exposición de Iberjoya, y los premios Aurelio Blanco, que fue el primer premio Escuela de Arte 3. Yo no quiero extenderme más por la premura del tiempo y dejarla a ella que nos deleite con esta, que creo será una magnífica conferencia. Muchas gracias y bienvenidos. Cuando quieras, Laura. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, en esta charla en la que vamos a estar durante una horita, una cosa así, haceros un recorrido por las ferias de joyería contemporánea que a mí más me han llamado la atención en lo que es nuestro entorno próximo, en Europa. Hay otras ferias representativas en Estados Unidos, el SOFA, pero bueno, estas yo creo que entre que nos pillan más cerca y tienen bastante importancia internacional, son bastante representativas para hablar de ellas. Me gustaría, antes de empezar, matizar que son ferias de joyería de autor. No es una joyería comercial lo que vamos a ver aquí, no es una joyería de volumen, no son piezas seriadas, sino que vamos a hablar de piezas con una edición limitada, a lo mejor son series cortas, pero sobre todo son piezas únicas. Entonces me gustaría que tuvieseis esto en cuenta, porque vamos a hablar de una joyería que está más cerca del arte, de una expresión artística, que de un producto de mercado. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar rápidamente por Joya Barcelona, que es una feria que lleva poco tiempo organizándose, pero que cada vez tiene más auge, sobre todo en España. Continuaremos con Sierat, que es una feria que se organiza en Ámsterdam en noviembre, a principios de noviembre. Continuaremos con Schmuck en Múnich, que quizás sea la más representativa de todas, y terminaremos con Collect, que es una feria de artes decorativas que se realiza en mayo en la Galería Saatchi de Londres. Esto sería, bueno, pues uno de los carteles de Joya Barcelona. Aquí tendríamos Sierat,
Aquí un anuncio de la página web de Schmuck y aquí Collect. Vamos a ir una a una, haciendo un paseo por los autores que a mí más me han llamado la atención. Vais a ver que he hecho una pequeña selección. Algunos de ellos los he seleccionado porque utilizan piedras preciosas de una manera poco habitual. Otros los he seleccionado porque a lo mejor utilizan materiales pues que estamos poco acostumbrados a ver. Y sobre todo, bueno, vais a ver que el diseño es bastante importante en todas las obras de estas personas. Joya Barcelona se celebra en el FAT, en la Fundación de Artes Decorativas de Barcelona, en el Convent dels Àngels, que si conocéis Barcelona está enfrente del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Richard Meier. Es un espacio muy bonito, abovedado, en el que se colocan unas mesas centrales y aquí cada persona, bueno, pues tiene que presentar su candidatura, digamos, para ser seleccionado y poder participar. En ninguna de estas ferias puedes ir únicamente pagando el precio del stand. Tienes que pasar una selección previa en la que el comité organizador va a decidir si eres apto o no eres apto o si tu producto es lo suficientemente innovador como para pasar, digamos, al segundo punto de la selección. Os voy a enseñar a Liana Patigis. Esta chica es chipriota, pero actualmente vive en Londres. Es esta chica que podéis ver aquí arriba a la derecha. Entonces, se ha especializado en trabajar con esmalte. El esmalte al fuego normalmente lo trabajamos sobre planchas de cobre, suele ser un esmalte sobre metal, pero ella ha trabajado el esmalte sobre cadenas y sobre argollas, sobre un soporte poco habitual. Y además fijaos cómo tiene ya no solo el soporte poco habitual, sino que estos collares que podéis ver aquí abajo a la derecha, lo que representan son vestidos directamente. Aquí vemos uno de los broches, aquí vemos otro, lo que os hablaba de las argollas y de cadenas de distintos tamaños, ¿vale? Y colores. ¿Vale? Fue la artista invitada del año 2012. Siempre traen un artista representativo que ya tiene fama internacional y le ponen, digamos, en la mesa presidencial a enseñar su colección. Bueno, también me llamó la atención Ana Puig. Ana Puig es una joyera jovencita que es de Tarragona, de Tarrasa. Tiene una colección que se llama Chuches, que a mí me pareció muy divertida porque ella tiene una joyería que es el negocio familiar, en la que tienen pues una joyería un poquito más clásica y luego se permite el lujo siempre de hacer una colección más divertida. Cada año saca algo que le apetece investigar. Este año trabajó con ositos de goma, trabajó con aperitivos, ¿vale? Fundió quicos, fundió pipas de calabaza en distintos materiales, oxidó las piezas, ¿vale? Incluso aceitunas con lacas brillantes. Y me resulta interesante porque ella utilizó una técnica que es el electroforming, que no sé si estáis todos familiarizados con ella, pero es un proceso electrolítico por el que pintando cualquier material con pintura metálica y metiéndolo en un baño galvánico, un baño electrolítico, podemos conseguir que se depositen los iones de otro metal sobre él. Entonces, dentro de cada una de estas chuches existe una chuche de verdad, ¿vale? Luego veis que algunas están pintadas con pintura acrílica. Estamos en un campo en el que todo vale. Aquí esto seguro que os suena. Y si os enseño el packaging, supongo que más, los regalices, las juanolas de toda la vida. Entonces está todo muy cuidado, hasta el envase que van a utilizar, hasta cómo presentan esas piezas. Bien, Daniela Boieri es una chica italiana que hace unas piezas volumétricas muy interesantes, ¿vale? También ha trabajado con electroforming, utiliza enfilados de cuentas de una manera poco habitual. Esto es un broche, aquí tenemos otro. Veis cómo los collares tienen formas que no estamos habituados a ver. Y me gustaría centrarme en estas piezas porque el interior de estos anillos los ha conformado con masilla epoxi de 2 componentes, ¿vale? Son masillas que modelándolas catalizan y adquieren dureza pasadas 2 o 3 horas.
Entonces, esa masilla, si nosotros la pintamos también de metal con el mismo proceso de electroforming que utilizó Anna Puig, podemos conseguir espesores de hasta 0,8 o 1 milímetro, de manera que nuestra pieza sea consistente. Y ese interior podemos dejarla o no dejarlo. Si quisiésemos lo podríamos vaciar, pero yo he optado por dejar ese componente e incluso partir anillos por la mitad, ¿vale?, para conseguir ese objeto. Veis que tiene otra línea un poquito en otra onda, ¿vale?, pero trabaja normalmente siempre con esos elementos cilíndricos, bulbosos. Bien, Ángela Bermúdez. Esta chica forma parte de un grupo que se llama Virutiers, son de la Escuela de Valencia y este es su proyecto fin de carrera, ¿vale? Lo digo aquí para los que estén estudiando en Arte 3, que se pongan las pilas para cuando les toque hacer el proyecto, para que vean lo delicado del conjunto que presentó Ángela. Vais a ver un reflejo en el interior de estos caparazones. Todas estas piezas son broches y lo que tiene en el interior, ¿vale?, es una plata muy pulida, de manera que conseguimos un efecto espejo. No solo son pequeños broches con un agujero en el interior, sino que no sé si veis arriba a la izquierda un pequeño cilindro. Voy a pasar un poquito rápido, ¿vale?, porque es una lente, es como una especie de caleidoscopio. Podemos mirar en el interior a través de ella y observar con detenimiento lo que hay dentro, ¿vale? Las piezas están modeladas en cera y entonces es un juego, no simplemente una colección de joyería. Bien, vamos a dejar Joya Barcelona aquí parada por un momento y vamos a saltar directamente a Ámsterdam. Esta feria se celebra en noviembre. Esto era una antigua fábrica industrial relacionada con el tema del gas. Es un edificio, bueno, pues con una cúpula metálica precioso. La verdad que el entorno está muy bien ubicado en el centro de un gran parque. Y aquí tenemos, digamos, la segunda muestra cronológicamente a nivel europeo que se da en Ámsterdam. Casi todas estas personas que os estoy mencionando suelen repetir feria. Entonces es muy normal que tú estés en Joya Barcelona y que cuando vayas a Sierat o vayas a Smook vuelvas y digas, hombre, si vuelve a estar aquí Ute Decker o vuelve a estar aquí Tanel Benré, ¿vale? Y iremos viendo distintos autores. Bueno, Ute Decker es una chica que, como veis, es el minimalismo en persona. Hace piezas que no se sabe muy bien si son esculturas o si son piezas de joyería. Normalmente trabaja la plata, ¿vale? Y veis cómo la manera de exponer estas piezas es directamente sobre un trozo de madera. Exentos, no necesita nada más. Tiene algún collar, sí, un poco. Veis que el tamaño sí que importa, ¿no? Y esta es ella. Tiene un físico muy característico, o sea que se la reconoce de lejos por las ferias y siempre va con grandes collares torques que normalmente, bueno, pues están hechos a partir de hilos laminados. También trabajando en plata, pero con un estilo completamente distinto, aquí tenemos a Nora Rochel, que trabaja todas sus colecciones a partir de ceras modelables, ceras blandas. Si os fijáis y miráis con detenimiento, no sé si la fotografía lo permite, pero tenemos la huella dactilar de esta persona en cada uno de los pétalos de la flor. Trabaja mucho con lo que es la plata recién salida del blanquimiento, es una plata muy blanca que casi no lleva ningún pulimiento, y con patinas de envejecimiento. Algunas piezas están hechas también en metal, soldadas con hilos de oro. Fijaos el volumen de las piezas y aquí de nuevo la huella que os comentaba. ¿Vale? Son objetos contundentes. Y de nuevo plata con su pátina de óxido de plata. Ella es Nora Rochel con sus anillos. Veis que, bueno, que hay veces que tenemos miedo a ponernos cosas un poquito grandes, pero en cuanto cruzas la frontera te das cuenta que, sobre todo en el norte de Europa, todo el mundo busca cualquier pequeña ocasión para ponerse el broche o el anillo más grande que encuentre en su casa. Bueno, ya que estamos en el Instituto Gemológico, me ha parecido oportuno
poner a algún artista que también trabaje con piedras. En joyería contemporánea muchas veces se aprovecha o bien pues la piedra según sale del yacimiento, o piedras que tienen algún valor determinado, o bien por las inclusiones que tienen, o bien por la cristalización natural de esa gema. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda una macla de aragonito, que veis que son estos prismas extruidos. ¿Vale? Veis que esto no es un engaste al uso. Se utilizan garras que tienen más presencia que la propia piedra. Hay algunas gemas que van a estar pinchadas como si fuesen prácticamente brochetas. E incluso, ¿por qué no?, utilizamos clavos para que sirvan de engaste, una especie de engaste cincelado, como si fuese una gran boquilla cubierta. Bueno, esto es otro ejemplo bastante curioso. Esta es una chica suiza, Fabián. Yo estuve en esta feria en el 2010 y me tocó en el stand de al lado, y esta chica era fisioterapeuta, bueno, es fisioterapeuta. Entonces empezó a trabajar en el mundo de la joyería pues por hobby, como todo el mundo, porque le gustaba, y el material blanco que veis es termoplástico, el que se utiliza para las férulas de cuando te rompes un dedo y te hacen una férula medida a tu morfología. Entonces ella utiliza estos termoplásticos bien para hacer formas sugerentes o incluso para engastar piedras. No sé si lo percibís, pero en esta imagen de aquí tenemos un par de perlas en el anillo de la derecha, y no sé si veis cómo los cristales de cuarzo rosa están atados con este termoplástico, que en cuanto deja de recibir calor se convierte en un objeto sólido, completamente duro y resistente. El anillo que tenemos abajo lleva perlas en el interior de esas vueltas que da el termoplástico. Entonces ya no tenemos que ir al engastador. Podemos utilizar un secador, podemos estirar este plástico y atar nuestras piedras. Claro, también tendríamos que ver la longevidad que tiene este plástico y cómo funciona, pero como idea la verdad es que era brillante. Veis aquí unas formas alveoladas, también con piedras en el interior, y estos son unas pulseras que no se percibe muy bien porque la piedra es transparente, pero tiene unos cristales de roca también metidos entre el tejido. Bueno, seguimos subiendo un poquito más y llegamos a Múnich, ¿vale? Saltamos de feria. Yo os diría que Schmuck es la feria más importante a nivel europeo e incluso la feria más importante a nivel internacional en cuanto a joyería contemporánea se refiere. Vosotros vais allí y se va a juntar la crème de los grandes diseñadores. Tenemos a toda la Escuela Massana de Barcelona como referencia ahí, quizás Ramón Puig Cuyàs, que igual es el referente español más consolidado fuera de España, siempre está allí presente. Y tenéis gente de todas partes del mundo, autores australianos, estadounidenses, es decir, es una feria que verdaderamente desplaza muchos kilómetros a artistas importantes porque es donde se concentra todo el movimiento a nivel internacional. Este es el plano de Múnich. Entonces vais a ver cómo, independientemente de la feria que se desarrolla en el recinto ferial, hay unos 60-65 lugares de interés que te van marcando en un mapa que te dan o que compras cuando empieza la feria, y cada uno de estos puntos es una exposición. Entonces se habilitan desde garajes hasta talleres de escultores, habilitan peluquerías, coctelerías, cualquier local que os podáis imaginar lo convierten en una sala de exposiciones de joyería contemporánea. Entonces vamos a tener desde grandes galerías de joyería contemporánea consolidadas, donde tienen piezas de oro, hasta áticos en obras. Os mostraré algún ejemplo en el que vais a ver piezas de gran valor intrínseco, pero en un entorno completamente sorprendente. Por ejemplo, uno de los temas de las exposiciones del año pasado se llamaba Suspended in Pink, que quiere decir, bueno, pues colgado en rosa. No tiene mucho misterio, ¿vale? La exposición son objetos colgados de color rosa. Cuando digo objetos es que ya la joyería contemporánea alcanza unos tamaños y unas formas que
en muchas galerías de joyería contemporánea europeo te ponen joyas y objetos directamente, porque es que se mezcla con las artes decorativas. Hay una línea muy fina entre lo que es la orfebrería y lo que es la joyería por tamaño, y además es que ya los materiales valen todos. Entonces, vale la joyería textil, vale la madera, valen las resinas, vale todo, ¿vale? También os voy a enseñar oro, no os preocupéis, que es para que veáis de todo. Bueno, entonces Suspended in Peak consiste en una serie de piezas de joyería contemporánea. Aquí vemos una madera tallada, aquí vemos una especie de silbato con acabado de terciopelo. Este tipo de piezas normalmente se hacen por impresión 3D. Últimamente, cada vez más vamos a ver que, claro, toda la facilidad que nos dan los programas de ordenador para modelar piezas que antes pues eran complicadas de hacer, bueno, pues ahora, sobre todo en este mundillo un poquito más artístico, pues se utiliza mucho. Aquí tenemos un broche que podría ser también de madera o de papel maché revestido. Hay muchas veces que no sabemos ni identificar el material. Esto podría ser un metal, probablemente con una pintura, un revestimiento de látex. Entonces, lo divertido de esto es que es casi un juego. La gente que viene a estas exposiciones vais a ver que lleva broches enormes, el broche plano no existe, cuanto más volumétrico mejor. Veremos señores de 80, 90 años con unos broches más grandes que nuestra cabeza, que aquí en España pues resulta un poco complicado, no estamos habituados a ver a señores con broche, allí sí, y tan contentos. Y vais a ver que hasta la gente se viste de rosa para la ocasión, o sea, es casi una performance. ¿Veis? Aquí tenemos a una persona vestida de rosa, incluso la comida, como no, pues también es rosa, ¿no? Es todo una experiencia, ya no solo una exposición de joyería. Bueno, esta exposición que os voy a contar a continuación es la que montó la Escuela de Valencia junto con la Escuela Massana en el Instituto Cervantes de Múnich. Entonces, el montaje es muy sencillo, pero la verdad que muy vistoso. Consiste en que todas las personas que participaron en la muestra se hicieron una foto de nariz a cintura, más o menos. Si les conoces, puedes intuir quién es cada persona. Entonces, cada una de esas imágenes, que era un cuadro, llevaba abrochado un broche que no necesariamente lo había fabricado la persona que salía en el retrato. Entonces tenía su gracia casi por ver el retrato y luego ver qué broche tenía acompañándolo. Entonces vais a ver, este es uno de los broches de Birutiers, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que volvió a estar en Schmuck después de Joya. Veis que tenemos maderas pintadas, tenemos remaches. Esto que veis así tipo cuero, una especie de tripa de pandereta, es una resina. Tenemos, como no, una cera, que el que haya hecho un poquito de modelado sabrá que esto está hecho por goteo porque se ven las líneas de la deposición. Tenemos transfers, tenemos hasta pequeños contenedores de vidrio con objetos en el interior, no sabemos si es lacre o qué es. De nuevo tenemos resinas. Esto que veis aquí que parece cemento es también una resina con una carga de hierro para dar esa consistencia, para que no sea tan pesada como el cemento. Son piezas móviles, a veces mecanismos, como juegos. Tenemos lana cardada, cobre pintado. Y bueno, esta es una de esas otras galerías que yo os comentaba que, bueno, pues ya es una galería consolidada, que ya no es un garaje, que tiene pinta de joyería de verdad. Entonces, en Kunst y Handwerk expuso Michael Becker, que para mí es uno de los mejores joyeros contemporáneos, tiene una calidad técnica inigualable, porque eso sí, estaremos viendo maderas, estaremos viendo resinas, pero la ejecución de cada una de estas piezas es absolutamente perfecta. No hay un trozo mal limado, ni mal pulido, ni algo que se mueva y se caiga. Vamos, tienen muchísima calidad técnica. Este es Michael. Y os voy a enseñar sus piezas. Él trabaja exclusivamente en oro amarillo de 18 quilates. Sus piezas, claro, tienen un alto valor intrínseco. Yo creo que la más barata que había era de 3.000 o 4.000 euros, las más pequeñas, hasta piezas de 18.000, 20.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces,
Es que yo no sé cómo alguien puede hacer unos ángulos tan rectos. Es una maravilla, es fascinante. Es perfecto. Y además trabaja también con piedras. Pero no necesariamente esas piedras van a estar talladas. En este caso, ¿vale?, es polvo. Es polvo aglomerado con resina. Aquí tenemos lapislázuli. El lapislázuli está sin tallar, está simplemente cajeado dentro de una bata de oro. Y las que son maravillosas son estas pulseras, que si las abres, creo que tengo una imagen, veis la topografía de esa piedra. O sea, esto es un trabajo en conjunto con el lapidario. Necesitas tener a un experto tallando piedras que sea capaz de cortar estas lascas de piedra exactamente al tamaño para generar este efecto. Y aquí volvemos a ver cómo la joya tiene tanta importancia puesta como expuesta. O sea, no necesariamente esta pieza va a quedar más bonita cuando te la pongas en el brazo, sino que a lo mejor es que queda más bonita sobre una superficie plana. De nuevo otras pulseras. Y ahora cambiamos radicalmente de tema. Pasamos de la pulcritud de Michael Becker a otra pulcritud diferente, que es la de Tanel Ben-Rek, que es este chico que aparece en las postales que daba de publicidad de su exposición. Y él encontró un espacio maravilloso que era el taller de un escultor. Estaba dentro de un patio, entonces hay veces que estas ubicaciones tú vas con el mapa y no las encuentras fácilmente. Y das un par de vueltas a la manzana y ya entiendes que te tienes que meter por una cochera, pasar por detrás de un árbol y un arbusto y ver un invernadero que hay al fondo, y aquí es donde está la muestra. Entonces, fijaos como piezas, que la más barata en este caso eran broches que costaban entre 300 y 400 euros, que están hechas de madera. Él dice que la recubre de polvo cósmico. Hay mucha gente que no quiere contar sus secretos, entonces inventa materiales sugerentes como el polvo cósmico, el polvo de estrellas. Ahora cuando veamos un zoom lo entenderéis. Pero son piezas talladas en madera, recubiertas de polvo cósmico. Veis que el expositor no es más que una tabla de madera con unos taburetes debajo y, eso sí, una iluminación pues muy sugerente. De nuevo, unos tablones llenos de yeso, 2 gatos y esa luz. Y aquí a lo mejor percibís un poquito más. Este objeto es una especie de corona. Las tipologías también son importantes. Muchas veces estos son joyas de pasarela. No son joyas que tú digas, bueno, pues es que a mí de Tanel Ben-Rek lo que más me gusta es una corona para ponérmela los sábados para salir por la noche. Pues no. Son piezas de coleccionismo que puedes tener hasta expuestas en casa, en un cuadro, ¿vale? Y luego ya sí que hay piezas que son un poquito más ponibles, son también joyas grandes, son joyas de pasarela, pero que también, bueno, depende para qué, te las puedes poner. Estos son los broches que os digo que estaban en torno a 300-400 euros, para que tengáis una idea de valores de mercado de piezas que no están hechas con un metal noble o una piedra preciosa. Bueno, y de aquí vamos a pasar ya a lo que sería la feria en el recinto ferial. Schmuck lo que hace, la feria se celebra junto con Talente, que es otra feria en la que se buscan grandes diseñadores o diseñadores innovadores de artes y oficios, y Schmuck en concreto busca entre 60 a 65 diseñadores, los mejores de ese año de joyería contemporánea, y lo que buscan es innovación. No buscan que la pieza sea muy bonita necesariamente. Entonces exponen en este recinto pues los ganadores que se han presentado a ese concurso, y alrededor de este gran stand suele haber stands importantes de galerías, normalmente alemanas, pero también tienes galerías holandesas que vienen siempre al recinto ferial con sus propios autores a mostrarlos. También había instalaciones. A mí esta me llamó la atención porque era un gran panel en el que había un montón de pequeños avioncitos recortados en aluminio. Entonces, la idea de este panel era que fuese algo interactivo y tú tenías una hucha debajo. Allí la gente es muy civilizada, entonces si pone que este avioncito cuesta 30 euros, pues meten 30 euros y coge el avioncito de su tamaño. Nosotros aquí a lo mejor nos quedábamos sin avioncitos en 5 minutos y no conseguíamos ni 2 euros. Pero allí cada uno va comprando ese objeto y entonces acabas viendo por todos los paseos y por toda la ciudad a gente con aviones.
y cada vez ese panel está más vacío y va cambiando de forma, porque la gente elige, tú eliges cuál quieres coger, y entonces ese cuadro va variando. Bueno, y para rematar la jugada, el último día de la feria se hace una gran cena donde van todos los joyeros. Esto es una fábrica de cervezas artesanales. Se come básicamente codillo y se toma cerveza alemana, y pues a lo mejor se juntan entre 500 y 600 joyeros en un gran salón en el que, bueno, todo el mundo acaba pues despidiéndose, intercambiando tarjetas, haciendo contactos para la siguiente. Aquí estamos algunas de las que visitamos esa feria, ¿vale? Y ya de aquí nos despedimos para ir a la Feria de Londres. Si habéis estado, esta es la Galería Saatchi. Os voy a poner solo a 2 personas, ¿vale? Para tampoco entretenernos mucho. 2 personas que a mí me llamaron la atención. Esta chica, Mariko Sumioka, es una chica japonesa, como podéis ver, y es muy interesante cómo reinterpreta toda la tradición que lleva, bueno, pues a sus espaldas, para generar piezas muy contemporáneas, pero a la vez muy inspiradas en el arte japonés. Además es monísima, entonces se hace de modelo en todos sus catálogos y queda estupenda. Bueno, esto que veis aquí representa los tejados de Kioto. Normalmente trabaja siempre con plata y con muchas pátinas y esmalte. De nuevo tenemos los tejados, y no sé si habéis visto en los templos japoneses muchas veces cuelgan pues las plegarias y los deseos de la gente en pequeñas cartillas blancas que van atadas con un hilo de color rojo, y es lo que ella, en pequeñas plaquitas esmaltadas en blanco, bueno, pues añade aquí a su colección. Veis que también hace broches en los que combina un fino hilo de oro que, ¿por qué no?, va atado con un hilo de seda roja. No necesariamente tiene que ir soldado. Y de nuevo, pues estas estructuras de oro y de plata oxidada con la excusa de los deseos de la gente colgando. Vais a ver que aquí reinterpreta todo lo que es el bambú, y esta tela de color rojo, cuando estuvimos allí nos contó que es que había descubierto un baúl de su abuela en el que había un montón de kimonos antiguos y que muchos de ellos no eran utilizables porque estaban viejos, y entonces había partes de telas rasgadas, y había utilizado esas telas para introducirlas en sus piezas de joyería. Entonces, vemos aquí a la derecha una pieza de cobre, la parte izquierda es una pátina negra y la parte derecha es un esmalte blanco sobre la pieza. Y luego lleva cosido ese trocito de kimono. Y bueno, ya esta es la última persona que vamos a ver para terminar. Bettina Dillmann es una alemana que es hiper famosa en el mundo del esmalte. Por ejemplo, piezas suyas que vimos también en la feria de Schmuck, que también tenían grandes representaciones suyas en distintas exposiciones, pues óvalos, por ejemplo, de este tamaño, esmaltados en un color plano, en rojo o en azul, simplemente con un esmalte mate, pues os puedo decir que estaban en torno a los 600-900 euros de venta al público. Entonces, aquí tenemos, de nuevo, pues vemos que verdaderamente es el nombre del artista el que importa, ¿no? Porque el valor intrínseco de la pieza pues no son obviamente ni 600 ni 900 euros, es el hecho de tener una pieza de Bettina Dillmann. Quiero terminar con ella porque no sé si os acordáis de... ¿Podré cerrar esto? Vale. De Liana Patigis, la primera chica que vimos, que estaba en Joya Barcelona, que era la chipriota que trabajaba esmaltando cadenas. Bueno, vamos a tener un look que nos recuerda ligeramente. Es un poquito diferente. Bettina hace estos grandes anillos muy naif. Además, normalmente la estructura que trabaja está hecha en hierro. Suelda con un fundente diferente al que solemos soldar nosotros la plata y el oro. No es el mismo bórax. Y veis que, bueno, veis un anillo de ella, que son siempre piezas muy altas, como casi que solo te las puedes poner para tomarte
una copita, un cóctel así en el que no te vayas a meter las manos en los bolsillos, pero son maravillosas, son hiper ligeras, tienen siempre esmaltes normalmente en crudo, no llega a vitrificar y muchas veces engasta pequeñas piedras en el final de la pieza, son delicadísimas. Trabaja también con hilos, esto sería otro broche. Fijaos esta estructura esmaltada. Y fijaos un poco lo que os decía de las garritas con pequeñas gemas engastadas sobre este esmalte en crudo. Bueno, me parece maravilloso. Y voy a terminar con esta pieza porque hay muchos artistas, como le pasó a ella, que se aburren de durante varios años hacer un poco el mismo tipo de colecciones, aunque verdaderamente son reconocibles por ellos. Entonces están un poco como Picasso cuando pasan la etapa azul y entran, bueno, pues en el cubismo o al revés, ¿no? Pasas una etapa de aprendizaje, desarrollas un lenguaje claramente diferenciado en el que todo el mundo va a decir esta pieza sin duda es de Bettina, no puede ser de otra persona, y llega un momento en el que necesita evolucionar. Entonces, estas piezas que vimos son piezas hechas en metacrilato, el lenguaje sigue siendo parecido, son pequeñas círculos, pequeñas líneas, todo muy delicado, casi flores, pero ahora está utilizando metacrilato, un material completamente diferente, y está experimentando por este lado a ver si consigue desarrollar su propio lenguaje con un material que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo hasta entonces. ¿Vale? Bueno, os dejo esto aquí para animaros a que investiguéis, ya que os lo paséis bien, ya que no dejéis de ir a todos estos sitios que son una fuente de inspiración maravillosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, porque ha sido una conferencia magnífica que nos ha dejado ver no solamente a la joyería clásica, sino que, bueno, que el mundo sigue y hay novedades en todos los sentidos. Se aprovechan materiales, se aprovechan diseños, volúmenes, y eso pues nos abre una serie de perspectivas a la imaginación importante que siempre viene bien recordar. Y ahora, antes de marcharnos, pues un turno de preguntas, por si tienen ustedes alguna cosa que preguntarle directamente a Laura. Sí, por favor. La exposición se inaugura el jueves. El jueves. ¿Pero continúa abierta para visitas? Prácticamente un mes, hasta el 11 de diciembre. Va a estar. Se llama Echando Raíces. Está de 10 a 2 y de 5 a 9, para que la veáis cuando queráis. ¿Cómo accedes como profesional a una feria de ese tipo? Aparte de la selección que hace el jurado, ¿cómo haces llegar tus creaciones a ese jurado? ¿Pasa algún filtro previo? Bueno, siempre hay pues abren lo que llaman el call for entries, que siempre dan el pistoletazo de salida. Por ejemplo, para la de SMUC es en octubre, lo cierran en octubre, entonces ya vamos tarde. Normalmente son siempre 6 meses antes de la organización de la feria. Entonces tienes que mandar tu currículum, un portfolio de toda tu trayectoria como joyero y un poco esos trabajos que quieres mostrar en la feria. Entonces pasas esa selección previa en la que te dicen, ok, bien, puedes participar aquí, adelante, y luego tienes que elegir un stand y obviamente pagar por ello. Por ejemplo, en el Sierat, para que sepáis un poco precios orientativos de los stands, había unos para estudiantes y para personas que llevaban como profesionales menos de 2 años, o sea, que habían terminado los estudios pues hacía 2 años, que eran una especie de sillas gigantes donde tenías más o menos el espacio de 1 metro por 1 metro para exponer tus piezas. Y esto tenía un precio como de unos 800 euros los 4 días. Entonces, bueno, pues abonas lo que es el stand. Ese es de los más económicos porque luego cada uno de los stands ya de profesionales ya tenían mayor superficie y me parece que el más económico después de este ya a nivel profesional era de 1.500 euros hasta 2.500, 3.000 dependiendo del tamaño. Entonces, depende un poco también del producto que lleves. Yo, por ejemplo, cuando fui a esta feria, que fue la primera que fui,
sin haberla visitado antes. También os recomiendo siempre que vayáis a ir a una feria ir antes a ver qué tipo de piezas tienen, porque así te ahorras equivocaciones, que es lo que me pasó a mí. Y yo fui con un montón de anillos de talla española, sin darme cuenta que las señoras holandesas tenían unos dedos gigantes y entonces les valían a todas en los meñiques. Entonces, este tipo de cosas, bueno, pues cuando ya pues estás un poco más rodado no te pasan. Y luego no son ferias de volumen, son ferias de llevar 20 piezas maravillosas y hacer contactos con distintas galerías y que a lo mejor te compren 3 piezas pero de 1.000 euros cada una. O 4 piezas de 200, 300 euros cada una. Entonces, y sobre todo los contactos, ¿vale? Eso que te abra, haces muchísimos contactos, tanto con los visitantes como con joyeros de alrededor. Entonces, lo importante es luego desarrollar esos contactos que haces cuando vuelves y no que se queden en agua de borrajas. Pero sería más o menos así la inscripción. ¿Cómo se llama la chica, la artista que utilizaba los materiales termoplásticos? Fabián y un apellido muy largo, que ahora te busco, ¿vale? Se llama... Mira. Fabián Vuillemier, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es que no la veo directamente porque me la tapa. Pues no te apoyo. Es que justo. Perfecto. Disculpe. No sé si sigue haciendo cosas, porque sé que acaba de tener un niño pequeño y entonces no he visto cosas nuevas suyas. Esto es del 2010. Entonces le perdí un poquito la pista y no sé si sigue en activo. Pero bueno, es muy interesante su trabajo. Disculpe, esto de Teatro Goya, 17 y 19 de enero, ¿qué es? ¿Un certamen que va a haber? Esto a lo mejor, esto me parece que se lo tiene que preguntar a la feria que se va a celebrar en Goya, la del IGE. Ah, sí. Bueno, sí, eso es efectivamente es una entrega de diplomas de la Federación Europea en la que, aprovechando pues ese evento, pues se va a hacer también el Congreso Internacional de Joyería promovido por el IGE y patrocinado por el Corte Inglés, en el que habrá pues una serie de actos que en su momento se publicarán tanto en la página web como aquí en el Instituto daremos señales más precisas del evento. Yo sí quería hacerte una pregunta que me parece, en fin, un poco se sale del diseño, pero también es práctico, ¿no? Y es, ¿cuál es el precio mayor que ha alcanzado alguna de estas piezas? O sea, ¿en qué aspectos nos movemos desde el punto de vista económico? Claro, cuando vas allí, pues lo primero que haces es intentar ver la lista de precios en todos los sitios, ¿no? Porque es muy sorprendente. Entonces, lo más caro que hemos visto han sido una especie de jarrones hechas todas de granulado, la técnica del granulado, que son bolitas, en este caso era de plata, soldadas una junto a otra pero dejando aire en el interior, o sea, tiene una complejidad técnica así, bueno, pues elevada, piezas así de grandes y valían 35.000 euros cada una. Entonces, hombre, también tenemos que contar que normalmente se exponen en galerías y que la galería normalmente multiplica por 3 el precio del artista. ¿Vale? Esto es una cosa que es así, el precio de venta, lo que se va a llevar el joyero no van a ser 35.000, van a ser seguramente pues 11.000, 10.000, pues así. Pero bueno, hasta esos precios, no he visto más de 35.000, que ya no está mal. Ya es bastante. Muy bien. Bueno, por si acaso no lo habían entendido, veo que algunos pues tenían dificultades para la dirección. La Galería La Lavellou es concretamente en la calle Travesía de Belén, número 2, que está en el barrio de Chueca. Lo repetimos por si acaso alguien quiere tomar nota de ello. ¿Y hay mucha presencia de españoles en esta feria?
Hay poquita. No tenemos tanta tradición en joyería contemporánea como puedan tener los países nórdicos, pues Suecia, Finlandia, Alemania tiene muchísima presencia. Pero bueno, pues hay bastantes alumnos de la Escuela Massana de Barcelona que ya se están haciendo un huequito ahí porque han tirado por esta dirección. Hay artistas que tienen dos líneas, una un poquito más comercial de volumen y luego pues el divertimento de hacer unas piezas más de autor, pero verdaderamente la representación en comparación con el resto de países es poca. Es básicamente pues eso, las joyas sensacionales de Silvia Walsh y la Escuela Massana, Ramon Puig-Cuyàs, que sí que está siempre, o sea, ves a señoras mayores alemanas que van como árboles de Navidad con los pendientes de Babeto, el collar de Dorotea Prull y un broche de Ramon Puig-Cuyàs. O sea, está muy cotizado, es muy, muy conocido en el extranjero, pero de momento solo él. Porque Silvia Walsh, aunque vive en España, es alemana. Judy McKay también pone siempre Spain debajo, pero es escocesa. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que residen en Barcelona y es un poco la presencia más fuerte que tenemos, pero hay una cantera importante de gente, sobre todo de la Massana, pues que tiene una trayectoria un poco más cañera quizás que las escuelas de Madrid, que no quizás son más contenidas, no tan locas en cuanto a lo que es el proyecto de la idea, que sí que están empezando a meter la cabeza ahí y sí que ya están haciendo exposiciones a nivel internacional. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Laura, por habernos traído ese soplo de aire fresco con respecto a la nueva joyería, que es interesante y que, a pesar de que algunos pues seamos antiguos y todavía nos cueste, pero yo creo que eso se va introduciendo porque es el caminar de la joyería y del diseño. Muchas gracias, esperamos contar contigo en otra ocasión. Vale, muchas gracias a vosotros. Un aplauso.